Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de este espacio informativo, donde amplificamos las voces de nuestras comunidades y caminamos junto a sus luchas, resistencias y esperanzas. Yo soy Génesis R. Cruz y ya está todo listo para compartirles las noticias, análisis y testimonios que nos llegan gracias al valioso trabajo de nuestra red de corresponsales en toda la región. A todas ellas y todos ellos, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento por su compromiso con este proyecto colectivo. Así es, Génesis. También saludamos con mucho cariño a las emisoras comunitarias y medios aliados que nos acompañan en la difusión de este espacio y a quienes nos escuchan y siguen a través de redes sociales. Recuerde que nos puede encontrar como Voces Nuestras. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y comenzamos con los titulares de esta emisión número 874 de este informativo mesoamericano. En Costa Rica, alertan retroceso en derechos de la niñez y adolescencia por la eliminación del programa de educación para la afectividad y sexualidad integral. En El Salvador, decretan detención con instrucción formal para la abogada Ruth López. Pueblo panameño observa con reservas el plan de preservación y gestión segura de la mina de Donoso. En Nicaragua, enlace de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia denuncia las violaciones a derechos humanos en ese país. En Guatemala, gobierno presentará política pública de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En Cuba alertan que Estados Unidos retoma su abordaje del tema migratorio como objeto de manipulación política. En El Salvador, Bukele pierde el relato y responde con capturas y amenazas. En México, para la elección del Poder Judicial en los pueblos originarios, la participación fue baja. Y en Guatemala, Ministerio Público criminaliza a exfuncionarios de la CICIG. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Alertan retroceso en derechos de la niñez y adolescencia por la eliminación del programa de educación para la afectividad y sexualidad integral. En Costa Rica, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez sustituyó el programa de educación para la afectividad y sexualidad integral del Ministerio de Educación Pública, vigente desde el 2012, por un nuevo plan titulado Educación para la Paz y la Convivencia, según lo anunciado por dicho ministerio a inicios de este año. El programa anterior buscaba ofrecer al estudiantado herramientas para vivir su sexualidad de forma responsable, placentera y segura, previniendo embarazos adolescentes, relaciones afectivas violentas e infecciones de transmisión sexual. En contraste, el gobierno afirma que el nuevo programa está alineado con los verdaderos valores de la sociedad costarricense, y el presidente Rodrigo Chávez justificó este cambio, señalando que los contenidos anteriores promovían la perversión. Compatriotas, vamos a ser muy directos como yo lo soy siempre. Hemos sido cada vez más tolerantes, pero lo que hicieron gobiernos y ministros de educación de llevar la perversión sexual a nuestras aulas es y fue inaceptable. A mí, como a todas las personas decentes, a mí me ardió la sangre. La Defensoría de los Habitantes emitió un criterio técnico sobre la educación sexual integral y recomendó al Ministerio de Educación Pública preservar el programa de afectividad y sexualidad integral en escuelas y colegios, amparándose en el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir información confiable y acorde a su edad que promueva su bienestar y su salud emocional y física. Por su parte, Acceder, una organización defensora de derechos humanos, presentó una denuncia a las relatorías de la ONU por la eliminación del programa de educación para la afectividad y sexualidad integral y por su sustitución por parte del gobierno. Acceder considera que esta acción podría constituir una vulneración grave de los derechos de las y los menores de edad. Yankey Durán, de la organización ciudadana Acceder, nos amplía. En Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chávez
decidió retroceder más de una década en términos de derechos sexuales y reproductivos, en lo que se refiere específicamente a la educación sexual integral. Esto, por supuesto, impacta en sí mismo el derecho a la educación y especialmente los derechos de la niñez y la adolescencia. Este retroceso de más de una década tiene que ver con la decisión del gobierno de eliminar por completo el programa de afectividad y sexualidad integral en escuelas y colegios. Desde Acceder hemos estado llevando a cabo una serie de acciones para intentar preservar este programa y este protocolo que tiene que ver con derechos esenciales de la niñez y adolescencia. Parte de estas acciones han sido acudir tanto a instancias del Ministerio de Educación Pública como la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional. Recientemente, en Acceder decidimos también llevar el caso ante las Naciones Unidas mediante una denuncia ante los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Estos procedimientos especiales se refieren a una serie de relatorías de derechos humanos especializadas que parten del Consejo de Derechos Humanos. Lo hicimos basado en dos razones. La primera de ellas es que estas relatorías estudian la situación de derechos humanos específicos en diferentes países del mundo. A partir de eso pueden emitir recomendaciones o pueden enviar comunicaciones a los gobiernos del mundo. Estas recomendaciones están basadas en tratados internacionales de derechos humanos que en el caso de Costa Rica son vinculantes. Por otro lado, también el año pasado, hace unos meses, Costa Rica tuvo el examen periódico universal de derechos humanos. En dicho examen, este mismo gobierno reportó a Naciones Unidas que el programa de afectividad y sexualidad integral que ahora eliminó es uno de los mayores logros país de toda la década en términos de educación. Entonces también es una denuncia para que se vea la hipocresía y la falta de coherencia con la que actúa este gobierno de Rodrigo Chávez en Costa Rica. La existencia de un programa de afectividad y sexualidad integral en Costa Rica, como el que se había estado impartiendo desde hace más de una década, es importante en términos de derechos humanos por varias razones. La primera de ellas es que la educación sexual integral es un derecho en sí mismo y es un derecho de la niñez y la adolescencia que ahora el gobierno de Costa Rica está intentando violentar. Lo otro es que la educación sexual integral tiene un especial impacto en otros derechos humanos relacionados con la educación, la salud, la vida digna de la niñez y la adolescencia, el luchar contra temas de embarazo adolescente. Por ejemplo, este programa logró que el embarazo adolescente en el país se redujera a menos de la mitad. También la educación sexual integral tiene importantes avances y cuestiones relacionadas con la prevención contra infecciones de transmisión sexual. También se educa en términos de violencia de género, violencia intrafamiliar. Entonces hay una serie de elementos que son muy esenciales dentro de la educación sexual integral que tienen efectos importantes en términos de derechos humanos y la vida digna de la niñez y la adolescencia. El programa de Educación para la Paz y la Convivencia, impuesto por el gobierno, no cuenta con el aval técnico del Ministerio de Educación Pública, ni fue consultado con otras instancias técnicas que guardan relación directa con el tema, y contraviene todos los instrumentos internacionales relacionados a los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta fue la información. En El Salvador, el Juzgado 12º de Paz instaló la audiencia inicial contra la abogada Ruth Eleonora López, jefa jurídica de la Unidad Anticorrupción de Cristo Sal, acusada por la Fiscalía General de la República por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Durante la audiencia, el juzgado decretó instrucción formal con detención provisional, por lo que el caso pasa a la siguiente fase a solicitud de la Fiscalía. A su llegada a la audiencia, la abogada López reiteró su inocencia y solicitó que se realice un juicio público. Mientras caminaba custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil, expresó con firmeza que no callarán. Tras finalizar la audiencia, López confirmó que se le acusa de enriquecimiento ilícito y aseguró ser inocente. ¿Qué hecho le imputan, Ruth? ¿Qué hecho le imputan? En El Salvador no hay ninguna institución pública que garantice los derechos de los salvadoreños. Ruth, ¿qué hecho le imputan? ¿Qué están? Tengo derecho a un juicio justo.
Enriquecimiento ilícito y soy inocente. Soy inocente. ¿Qué más le han dicho? No hay instituciones que garanticen derechos. ¿Qué más le han dicho, Ruth? Soy inocente. Me quieren acusar por no callarme por la corrupción. Por su parte, el abogado defensor, Pedro Cruz, cuestionó la reserva del caso solicitada por la Fiscalía General de la República y criticó que no se quiera hacer pública la información de la acusación. A su juicio, esto obedece a que no quieren que salga a la luz las inconsistencias del escrito fiscal. Además, calificó el fallo de este día como una aberración jurídica. Tiene reserva total. La reserva total la han pedido por mí. ¿A qué le temen? A haber hecho una acusación infundada, a haber hecho un requerimiento infundado. Le temen a lo que la imputada ha venido trabajando y diciendo en su quehacer profesional. Le temen a la defensa por la superioridad evidente en materia técnica, ética y jurídica para estos casos. Y no debería tener reserva. ¿Qué esperan de esta audiencia? Es difícil esperar en un contexto adverso. Nosotros haremos nuestro trabajo, tenemos argumentos muy sólidos, tenemos evidencias, tenemos los arraigos y esperemos que se dé un juicio o una audiencia basada eminentemente en la ley. Hemos hablado con ella y esperamos hablar más detenidamente antes de comenzar la audiencia para preparar un par de temas y argumentos que vamos ¿Cómo está ella? a utilizar. Bueno, está presa y lo que eso implica de dolor familiar, estrés, problemas de salud psicológico, pero está fuerte. Está convencida que no ha cometido ningún delito, ya nos ha expresado con toda libertad y sinceridad que sabe que es inocente. Es un requerimiento sin fundamento jurídico, la verdad. En total desacuerdo por lo que manifesté al principio. Y opino que es por mí. Lo ridículo que han puesto en el escrito que han presentado y quedar ante la faz de la nación como un ministerio público incompetente y que arma tamales en contra del ciudadano en vez de proceso. Al concluir la audiencia, los abogados señalaron que no podían brindar mayores detalles debido a la reserva del caso. Afuera del juzgado, diversas organizaciones sociales expresaron su respaldo a Ruth López y reiteraron su inocencia. Esta es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Panamá, Pueblo panameño observa con reservas el plan de preservación y gestión segura de la mina de Donoso. Sin consulta ni información previa y en franca violación a la ley de moratoria minera, en Panamá el gobierno pretende una reactivación disfrazada de la mina de Donoso, esto en un clima de creciente tensión social y política en el marco de la huelga indefinida que se mantiene desde el 23 de abril en ese país, donde ha trascendido el nivel de violencia y represión del gobierno de José Raúl Mulino ante las demandas populares. Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, con la información.
En días pasados, el gobierno panameño anunció un plan de preservación y gestión segura de la mina en Donoso, provincia de Colón, lo cual ha creado suspicacias en la población panameña debido a que dicho plan fue elaborado por la empresa minera Panamá S.A. Se hace sin consultar ni informar debidamente a la ciudadanía los detalles del mismo. De igual manera, se observa en realidad que es una reactivación de la mina disfrazada. Por otro lado, es negativo que se permita el procesamiento de los depósitos de mineral presentes en el proyecto minero. El concentrado de cobre le pertenece a Panamá. La empresa minera no debe ser la responsable de las labores de preservación. Además que dicho plan viola la ley moratoria minera. Lo que desea el pueblo panameño es un plan de cierre definitivo para el proyecto minero. Además, no se han publicado los resultados de la auditoría realizada en diciembre de 2024 al concentrado de cobre. Escuchemos declaraciones de Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental CIAN. Lo que hay que indicar en relación a ese plan que está presentando el gobierno es que a su vez se nos habló en su momento que se iban a estar realizando auditoría en relación a concentrado. Esas auditorías en relación al concentrado se dijeron que se le iban a comunicar a la población acerca del manejo que iba a tener y también de quién era el garante y cómo era el manejo correspondiente a ese concentrado de cobre. El gobierno actualmente no lo ha hecho y tampoco se han hecho públicas las auditorías que indican a quién pertenece el material extraído. En relación a las auditorías ambientales, nosotros como organizaciones ambientales, ecologistas, siempre hemos establecido que desde el momento en que se paralizaron las operaciones era necesario una auditoría. Por parte de dos administraciones, de dos gobiernos diferentes, se ha dado un largo proceso para no auditar la zona. Tenemos 2 años que esa mina está paralizada y sin embargo, a pesar de que hay múltiples anuncios por parte de las autoridades, no se establece realmente cuándo va a iniciar esa auditoría ambiental que verifique el estado de la situación ambiental de la zona. Nos preocupa y nos sigue preocupando que esa zona es una zona muy lluviosa, el personal que se encuentra en el sitio, las comunidades que se encuentran alrededor y el manejo y la transparencia. El tema minero nunca ha sido transparente por parte de las comunidades y de la población. Una de las molestias que se tuvieron en el 2023 es que el gobierno nunca fue capaz de presentar la información de manera oportuna, clara y accesible a todas las comunidades, la información en relación a la minería. En este caso, el gobierno no ha presentado ni los planes ni la resolución que aprobaba ese plan de gestión segura en el momento de la declaración. Y tampoco presenta la auditoría del concentrado y de los pasos que van a hacer en relación a eso. Es a través de comunicados de la empresa que se conoce la información, no por parte del Estado panameño. Por otro lado, la huelga indefinida nacional se mantiene imparable a pesar de las represiones, judicializaciones, encarcelamiento a dirigentes por parte del gobierno, el cual no ha dado visos de derogar la Ley 462. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Enlace de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia denuncia las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El joven nicaragüense exiliado Ricardo Seas resultó ganador en las elecciones para Enlace Nacional de Nicaragua ante la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en cuyo espacio estará denunciando las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen Ortega y Murillo. Una de sus metas en esta organización será la puesta en agenda internacional de lo que ocurre en Nicaragua, especialmente las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen en contra de las juventudes. Las y los jóvenes en Nicaragua se mantienen con un bozal, no pueden expresar lo que sienten, incluso ni siquiera en redes sociales, porque se exponen a persecución y encarcelamiento, y mucho menos que aspiren a cargos públicos, porque son encarcelados. Dijo Seas, que explicó parte de lo que será su agenda como enlace de la red durante este año. La vulneración de los derechos humanos principalmente.
en Nicaragua todos los días se vulneran los derechos humanos de los ciudadanos, ya sea por cuestiones políticas o ya sean por cuestiones que el régimen establezca que sean un atentado contra la dictadura. Por ejemplo, hemos visto cómo las personas han tenido que irse desplazadas por la situación económica. Hemos visto también a las personas ser obligadas a abandonar sus hogares y exiliarse, o inclusive ser llevados por la misma Policía Nacional hasta las fronteras con Costa Rica o con Honduras para que salgan al exilio, y también que se les confisque sus propiedades. Las violaciones de derechos humanos afectan a nivel económico también a la gente. Es decir, que no se crean ni las condiciones para que las personas puedan seguir trabajando dentro del país y las obligan a salir como una opción y un beneficio para el régimen al recibir las remesas, porque como sabemos el régimen vive en parte por las remesas que envían todos los nicaragüenses, que hasta la fecha son más de 804,000 personas que han salido. Por eso tenemos que abogar a estas redes internacionales como la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que además tiene muy conectado organismos internacionales, porque se participan en eventos internacionales como las Asambleas Generales de la OEA, se participan en eventos como las actividades de la CELAC, inclusive de la Unión Europea. Entonces es necesario ocupar estos canales que se nos dan a nosotros como jóvenes la oportunidad de utilizar para seguir evidenciando la criminalidad con la que está actuando el régimen en situaciones de derechos humanos y en situaciones de libertad. Ricardo Seas agregó que durante este año de trabajo velará por los derechos de las juventudes nicaragüenses, denunciando y promoviendo una agenda que beneficia a las y los jóvenes. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia realizó su proceso de elecciones de enlaces nacionales en 19 países de la región. Las votaciones se realizaron de manera online y simultáneas a través de su plataforma los días 30 y 31 de mayo, lo cual permitió a organizaciones acreditadas y miembros fundadores, hombres y mujeres menores de 35 años, elegir a sus representantes nacionales de forma democrática y transparente, cuyo cargo se eligen por un año. En Guatemala. Gobierno presentará política pública de protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. El detalle en la nota de Marco Hernández Arévalo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Desde la ciudad de Guatemala para el programa Voces Nuestras y el noticiero Mayacat. Tras mucho tiempo en que organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como gremios periodísticos, han exigido al gobierno de Guatemala la aplicación de políticas que protejan a defensores y defensoras de derechos humanos, de derechos de los territorios, así como a periodistas, finalmente el gobierno de Guatemala hará pública y presentará una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, así como de periodistas. Esta presentación se llevará a cabo en los siguientes meses. Con amplias expectativas reciben esta política pública de protección diferentes entidades de la sociedad, como lo sería la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, UDEFEGUA. Estas son las impresiones y exigencias de su directora general, la licenciada Brenda Guillén. La política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos nace por una sentencia que se le hace al Estado de Guatemala por la muerte de un defensor de derechos humanos. Es una sentencia de hace muchos años, desde el 2014, y si vemos ha sido un proceso que ha estado condicionado a la voluntad política de los gobiernos. Lamentablemente tuvo mucho tiempo estancada y a partir de este gobierno se logra el reactivar la elaboración y el espacio como tal. La política pública vendría a ser uno de los mecanismos, o si no es el único mecanismo de protección para personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, y si bien sabemos que es una política desde el Ejecutivo, pues efectivamente sería el único mecanismo que va a existir en la actualidad.
Cuando uno ve el informe que la UDFEGUA emite y ve las alarmantes agresiones que se dan a personas, organizaciones y comunidades defensoras, se hace evidente la necesidad de los mecanismos de protección por parte del gobierno y del Estado. Entonces, básicamente es exigirle al Ejecutivo, al Estado, que se dé la aprobación de esta política, porque desde el principio el gobierno se mostró abierto a la defensa de los derechos humanos, pero 1 año y medio después vemos que poco ha avanzado en la generación de mecanismos de protección que sí pudiesen estar significando incluso salvar vidas en cuanto a asesinatos de personas defensoras. ¿Hay un estimado de cuándo podría ser presentada? La verdad es que siempre vamos con estimados y nos han dicho que es junio o julio la fecha máxima para darse esta aprobación. ¿Qué riesgos podría correr? Es una política que está desde el Ejecutivo, entonces va a tener solo el involucramiento de algunas instancias del Estado, pero efectivamente con un sistema de justicia totalmente cooptado, pues no va a tener la participación de un ente que se vuelve súper importante en el aspecto de criminalización como lo es el Ministerio Público. Por otra parte, Factor Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, igualmente emite sus percepciones al respecto de esta política. Desde la APG nos sentimos de alguna manera complacidos porque sabemos que el actual gobierno ha anunciado que en próximos días estará presentando la Política Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Si este hecho efectivamente se concreta, lo consideramos como un verdadero progreso en el término de respeto a los derechos humanos y un avance que precisamente contribuirá a que exista un marco legal que permita el ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión y de pensamiento, amparados en una política nacional de protección, lo cual nos satisface si efectivamente este gobierno tiene esa decisión. Esperamos que se concrete a corto plazo, porque es lo que desde la APG hemos venido reiteradas veces exigiendo a las autoridades de los gobiernos anteriores, y que pareciera ser que la actual administración estaría en la disposición de cumplir con ese compromiso. Un compromiso que existe ya en infinidad de países del mundo que tienen programas o políticas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y que esperaríamos, reitero, que a corto plazo Guatemala pueda contar con eso. Esto significaría que tanto los periodistas que ejercemos en los centros urbanos como aquellos periodistas que están en los territorios y que hasta ahora han estado desprotegidos, ausentes de todo tipo de autoridad, puedan ya tener un marco de protección. Recordar que al día de hoy tenemos a 19 periodistas colegas en el exilio, otros más que están siendo actualmente criminalizados, y que se mantiene un clima de zozobra y de inseguridad para el ejercicio periodístico, pero que la APG está absolutamente dispuesta a mantener su lucha en defensa del gremio y del ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento. La política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala nace a partir de una sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en contra del Estado de Guatemala por no haber garantizado la protección del defensor de derechos humanos Florentín Gudiel Ramos, no garantizarla a pesar de que el Estado de Guatemala tenía conocimiento de las amenazas en su contra. Gudiel Ramos fue asesinado en el año 2004. Fue 10 años después, en el año 2014, que la CIDH emitió una sentencia en contra del Estado y le ordenó generar una política de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Es hasta este 2025, 11 años después de la sentencia, que en el gobierno de Bernardo Arévalo será presentada esta política pública de protección
educación a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala. Florentín Gudiel Ramos, desde muy joven destacó por su lucha por la defensa de los derechos humanos, la realización de acciones en pro del desarrollo de su comunidad. Él y su familia fueron exiliados a causa del conflicto armado interno y retornados a Guatemala, un año después de la firma de los acuerdos de paz en 1996. Y también fue nombrado héroe anónimo en el año 2002 por las Naciones Unidas, ONU. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, para el programa Voces Nuestras y para el noticiero Mayacat, reportó Marco Hernández, informando desde los territorios. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Cuba alertan que Estados Unidos retoma su abordaje del tema migratorio como objeto de manipulación política. Cada año desde 1992, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se vota para poner fin al bloqueo criminal que realiza el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, votación que es apoyada con amplia mayoría con la infame excepción de Estados Unidos e Israel y eventualmente los lacayos de turno. Por ejemplo, el cuestionado por intento de golpismo Jair Bolsonaro cuando fue presidente de Brasil en 2019, o en octubre de 2024, que aunque Argentina votó en apoyo al fin del bloqueo, eso le costó el puesto a la canciller Diana Mondino, quien fue retirada por el criptoestafador Javier Milei, presidente de Argentina, por no haber alineado la política exterior a su visión ideológica, o sea, una forma de decir lo que le manden los gringos. Lamentablemente, nunca faltan los lacayos y serviles ante el lenguaje de las actitudes mafiosas, esos de la política de los bloqueos y sanciones económicas, del retiro de visas a quienes no atienden sus órdenes. Con esos antecedentes y con la evidente política de los aranceles, el matonismo y la especulación de la actual administración Trump, es el infame Marco Rubio, secretario de Estado, uno de los protagonistas de esto que podemos catalogar como un bully internacional, que desde febrero de este año han realizado giras con especial interés en América Latina. No es casualidad que el primer país en visitar fuera Panamá y en solo 3 meses estalla una seria situación de tensión social en ese país. Desde Cuba, Johanna Tablada, subdirectora general de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, alerta que Estados Unidos retoma su abordaje del tema migratorio como objeto de manipulación política. El detalle en la siguiente nota de Prensa Latina. El incremento de medidas contra Cuba por parte de Estados Unidos en detrimento de la calidad de vida del pueblo estimula la migración. La subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, Johanna Tablada, nos comenta sobre el tema. Históricamente el tema migratorio ha sido un tema objeto de manipulación política por todos los gobiernos de Estados Unidos. En este momento especialmente nosotros vemos la tentación que tiene el secretario de Estado, hasta hace pocos días también el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver Carón, de utilizar de nuevo el tema migratorio como un tema de manipulación política, porque responde al mismo objetivo que te comentaba que tienen ellos, que es llevar a Cuba y a Estados Unidos a situaciones de inestabilidad y a escenarios de confrontación. Sin embargo, ahí también tienen sus límites. Por la parte nuestra, hemos cumplido rigurosamente con el acuerdo migratorio. En lo que va de año, hemos tenido ya 4 vuelos, cumpliendo con un vuelo al mes, de las personas que califican dentro de los procedimientos y acuerdos establecidos entre Cuba y Estados Unidos para ser devueltas a Cuba. Y fíjate, a Cuba se han devuelto decenas de miles de personas dentro de esos acuerdos migratorios, pero siempre bajo el prisma de lo que está establecido. Los intentos recientes del gobierno de Estados Unidos de volver a manipular el tema migratorio y a personas que fueron incentivadas a emigrar por la doble combinación de medidas inhumanas para deteriorar su nivel de vida, que los empujan a salir de Cuba buscando una situación mejor para poder ayudar a su familia o tener un mejor ingreso, combinado con los privilegios que Estados Unidos ha dado históricamente a los cubanos, incluso en tiempos recientes, para por encima de cualquier otra nacionalidad del mundo ser admitidos en Estados Unidos. Nosotros lo hemos rechazado y públicamente en intervenciones tanto del ministro como del viceministro Cosío, que está a cargo de los temas de Estados Unidos, hemos dicho que vemos muy duro, muy injusto y que no nos parece
un planteamiento serio, pensar que después que con esas personas usted ha contraído un compromiso, tanto porque les hizo la vida imposible en su país, con medidas muy duras, diferentes a todo lo que hacen con otros países, y por otra parte los admitió con privilegio, decirles ahora, tú no me sirves, o lo que está pasando hoy también, te quiero utilizar para mi política de máxima presión, te quiero utilizar para ponerle más presión a la caldera de Cuba, te quiero devolver para que formes problemas allá adentro y a lo mejor te doy una visa, y todo ese tipo de cosas que estamos escuchando. Y se dan escenarios tan irracionales como que a las personas que están amenizando por devolver, viene alguien y les dice vayan a manifestarse contra el comunismo en la Embajada de Cuba en Washington, a ver si con eso califican para quedarse aquí. Estamos siendo objeto de todo tipo de humillaciones contra seres humanos, así que la posición de Cuba ha sido clara. Nosotros seguimos cumpliendo con el acuerdo migratorio. Te repito, bajo ese acuerdo han sido devueltas personas que han tratado de salir por vías irregulares de mar, y nosotros estamos promoviendo la inmigración segura, regular y ordenada. Y Estados Unidos juega con esos temas. Mientras Estados Unidos esté cumpliendo con una parte del acuerdo, como está cumpliendo en este momento en el otorgamiento de visados para... Es decir, ustedes saben que el acuerdo se conoce, que establece que por lo menos no menos de 20.000 visas o documentos de viaje para inmigrantes, para reunificación familiar o por algunos sistemas, y estén cumpliendo, y nosotros estamos cumpliendo también con nuestra parte de aceptar las devoluciones de quienes abandonan Cuba por vías irregulares, porque eso desestimula que las personas arriesguen su vida. Y por otra parte hemos cumplido también con el manejo profesional y correcto de las devoluciones por avión de los que califican bajo esos procedimientos y acuerdos. Lo que sí sería bueno decir es que lo que está promoviendo hoy, y yo no estoy segura que el Congreso de Estados Unidos lo esté siguiendo atentamente, o incluso estructuras del gobierno de Estados Unidos estén de acuerdo con eso. Me atrevería a decir que algunas de eso es un problema, aunque no nos lo diga nadie, pero simplemente por la experiencia que tenemos. Decir que se va a aplicar, como anunció el otro día Clavercarón, que esto que le está pasando a Cuba no es máxima presión, que todavía no están ni al 50% de la máxima presión. Decir, como dijo Hammer en Miami, que vienen medidas más duras, entraña una profunda contradicción con lo que es supuestamente el objetivo de no estimular la inmigración irregular. Porque si a un país que ya está sufriendo usted le pone medidas más duras, usted está creando una crisis migratoria, usted está trabajando para crear un conflicto, y no me queda claro de que eso sea el interés del Servicio de Guardacosta de Estados Unidos, que ha trabajado 30 años, más de 30 años, con sus contrapartes guardafronteras, tratando de desestimular las salidas irregulares. No me queda claro de que el Congreso de Estados Unidos quiera una crisis migratoria con Cuba. No me queda claro, pero lo que está proponiendo hoy Marco Rubio socava completamente lo que ellos supuestamente están diciendo que les interesa en el tema migratorio. Y es lógico, porque es una política de provocaciones políticas, provocaciones diplomáticas y provocaciones en temas de seguridad nacional y en temas de interés nacional, donde hay un acervo que merecería la pena defender por ambos países, que demuestra que cada vez que Cuba y Estados Unidos, en cualquier tema y en cualquier sector, incluyendo las conversaciones oficiales, siempre sale en esos acuerdos que hemos logrado y que están vigentes, aunque hoy se están irrespetando y no cumpliendo, muchos de ellos, o la mayoría, o simplemente están en letra muerta. En todos los casos han salido formulaciones que son de beneficio mutuo para nuestros pueblos. Y Cuba va a seguir defendiendo eso. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas.
Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En El Salvador. Durante su participación en la entrevista de Radio YSUCA, Fátima Peña, coordinadora de articulación para la incidencia de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA, aseguró que en El Salvador se vive una crisis de comunicación política y que el gobierno ha perdido el control de la narrativa, tanto a nivel nacional como internacional. Una de las evidencias más claras, según Peña, es el tema sobre la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador por parte de Estados Unidos, una medida que ha generado controversia por la falta de claridad sobre los criterios utilizados. Ante los deportados destaca el caso de Kilmar Abrego, un salvadoreño residente legal en Estados Unidos, cuya expulsión fue reconocida como un error administrativo por parte de Washington. No obstante, aún no ha sido repatriado. El caso, afirmó Peña, ha generado presión internacional y ha puesto bajo escrutinio las políticas migratorias del gobierno de Bukele. Todas estas violaciones de los derechos de las personas ponen en el ojo del huracán de la prensa mediática, por decirlo así, a Bukele en los Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? Eso es, digamos que acá comienza a ponerse complicado. Cuando viene el senador Chris Van Hollen, logra encontrarse con Kilmar Abrego y se encuentran en el restaurante de un hotel de San Salvador. Y entonces Bukele publica unas fotografías en tono burlesco, digámoslo así, y en las que él dice que el senador ha podido reunirse con Kilmar Abrego y que estuvo tan amena la conversación que hasta estuvieron tomándose unas margaritas. Y entonces el senador desmiente esta publicación de Bukele. Él señala que estas margaritas son parte de una especie de fotomontaje que le hicieron, y entonces este incidente más bien fue llamado como Margarita Gate, y también reveló, digamos, ante la prensa internacional, ante otros actores importantes a nivel internacional, que el equipo comunicacional del presidente Bukele, del gobierno de El Salvador, es capaz de manipular, de mentir, con tal de desviar la atención hacia otro tema o con la idea de desprestigiar a actores que están, desde el punto de vista del gobierno, erosionando la imagen del presidente Bukele. Ante el desgaste de su imagen, según Peña, el gobierno intentó un reencuadre comunicacional anunciando un aumento del 12% al salario mínimo, pero la medida no tuvo el efecto esperado. Sin embargo, los encuadres propuestos no dan buen resultado y, como consecuencia, el gobierno recurre a la fuerza y represión como mecanismos de control, enfatiza Peña. Y este carácter específicamente o abiertamente represivo comienza a manifestarse desde el 28 de abril. El 28 de abril tenemos unas revelaciones importantes en los medios de comunicación internacionales. Hay unas filtraciones que se publican en CNN y en el New York Times, en el que se señala la negociación de Nayib Bukele con el gobierno del presidente Trump para conseguir el regreso de jefes de pandillas, el retorno de los jefes de pandillas que están detenidos en Estados Unidos a El Salvador. Hay un especial interés en que el gobierno estadounidense retorne al CRUC a El Salvador. ¿Por qué el gobierno de El Salvador desea que retornen estos líderes pandilleros? Porque se presume que ellos tienen una información importante relacionada con las negociaciones de los grupos pandilleriles con los gobiernos salvadoreños de los últimos años, incluido el gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces,
el 1 de mayo pasa algo muy importante también, ¿verdad? A partir de eso hay otra vez revelaciones periodísticas que señalan o que dan más detalles sobre las negociaciones y acuerdos de el barrio 18 en este caso, ¿verdad? Con el gobierno de El Salvador. Y esto se vuelve un gran escándalo a nivel nacional e internacional. Nuevamente, o acá, digamos, ante esta publicación, el gobierno pierde totalmente el control de la narrativa en las redes sociales, es muy cuestionado, ¿verdad? La situación en El Salvador se agravó tras el anuncio presidencial del 5 de mayo sobre transporte gratuito, supuestamente en respuesta a los problemas de la carretera Los Chorros. La falta de planificación y comunicación clara generó caos y ese mismo día el presidente Bukele amenazó en redes sociales con capturar a los transportistas que no acataran su orden. Poco después, varios empresarios fueron detenidos, lo cual fue percibido como una reacción desproporcionada y una muestra más de improvisación. Peña subrayó que, aunque el gobierno mantiene el control de la mayoría de medios tradicionales y cuenta con una potente maquinaria digital, no ha podido contener críticas que surgen desde la ciudadanía misma. A la crisis de comunicación se suman denuncias de corrupción, malestar social por el desabastecimiento de agua, el cierre de escuelas, el deterioro de calles y el alto costo de la vida. En este contexto, 3 defensores de derechos humanos fueron capturados, 2 de ellos enviados a detención provisional por 6 meses, lo que para muchos representa una nueva señal de represión y criminalización de la protesta social, concluye Fátima Peña de la UCA. Esta es información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. En México. Para elección del Poder Judicial en los pueblos originarios, la participación fue baja. En lo que se ha calificado como un ejercicio inédito, en México la población fue convocada el domingo pasado para elegir 2.681 cargos de jueces y magistrados nacionales y locales. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, para la jornada electoral convocó a más de 99.7 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal. Sin embargo, los datos preliminares reflejaron una baja participación en comparación con el total de personas habilitadas para votar. Les compartimos más detalles en este reportaje de Leticia Hernández desde Radio Guaya. Un saludo a todas las radios y en este espacio de Voces Nuestras. Quiero compartirles que durante estos días, México ha resonado mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esto tiene que ver porque este 1 de junio, todos y todas sabemos que se llevó a cabo las elecciones del Poder Judicial. La ciudadanía mexicana elegimos a los magistrados, jueces y ministros. Es la primera vez que las y los mexicanos elegimos a quienes queremos que hagan justicia y salimos a ejercer nuestro derecho al voto. Sin embargo, fue un reto para los pueblos originarios participar en estas elecciones. En todo nuestro país mexicano, pusieron casillas estratégicas y la gente tenía que trasladarse a otros municipios. La información fue escasa y no había claridad de cómo serían las elecciones. Además, los pueblos no ubicaban quiénes eran las y los candidatos quienes se postulaban para magistrados, jueces y ministros a nivel federal, estatal y también local. Y pues sí, la verdad siento que faltó mucha información con respecto a las votaciones, pero sí siento que hubo mucha falta de información, sobre todo para las personas ya mayores, que aunque saben leer, pero pues las boletas venían con la letra muy pequeña, algunas pues no tenían idea de por qué les dábamos tantas boletas. Aparte, pues la mayoría de gente está acostumbrada a que se tachan, ¿no? Se guían por el color o por las letras grandotas y en esta ocasión no era de tachar, sino era de poner números. Entonces, pues sí fue complicado, pero sí faltó mucha información, sobre todo explicarles cuál era la dinámica de la votación. Y ciertamente, pues muchas no sabemos ni de qué se trataba, ¿no? ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? ¿Qué hace o sea, por qué son muchos? ¿Por qué de distrito? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de lo? O sea, nos faltó mucha información para empezar a explicarnos por qué teníamos que elegirlos,
y a qué se refiere cada una de las boletas, cuál es la función de cada uno de los cargos que se supone teníamos que elegir. Esperemos que la próxima vez pues se corrijan todos estos detalles y que tenga más éxito las elecciones. Yo estoy a favor y estoy de acuerdo de que se hayan elegido jueces y magistrados, pero no de la manera que se eligió. Ahí tenían que haber aparecido los nombres directos, ahí se tuvo que haber hecho como una votación normal, y es más, no se hubieran elegido todos, se hubieran elegido una mitad, y dentro de unos 6 meses o un año se hubieran elegido los siguientes para no tener muchos candidatos y no se hubiera tenido que rellenar las boletas, sino que aparecer, o sea, de una forma así como aparecieron de los partidos políticos, que no se dijo nada de los aspirantes, o sea, no supimos nada, o sea, que la gente dijo, o sea, ¿a qué voy? O sea, como que fuimos a ciegas, pues, y por eso hubo una muy baja participación. Esto fue un ejercicio importante e histórico para nuestro país en México, pero para los pueblos nos dimos cuenta que sigue siendo un proceso desigual y escasa. Es importante que conozcamos a cada una de las personas quienes queremos que hagan justicia en nuestro país, pero es una tarea pendiente. Para que las personas, todos y todas, salgan a ejercer su voto, es importante que haya una claridad sobre este tema del Poder Judicial. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla en México les acompañó Leticia Hernández. En Guatemala. Ministerio Público criminaliza a exfuncionarios de la CICIG. Esta semana el Ministerio Público de Guatemala pidió la captura de Iván Velázquez y otros exfuncionarios de la CICIG que ventilaron casos de corrupción de gran importancia en Guatemala. Iván Velázquez Gómez, jurista colombiano, desempeñó un papel crucial como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, desde septiembre de 2013 hasta su cierre en 2019. Durante su gestión, la CICIG lideró investigaciones emblemáticas como el caso La Línea, que implicó al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti en un esquema de defraudación aduanera. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, instalada en el país por la ONU en el año 2006, fue disuelta en 2019 por el expresidente Jimmy Morales cuando lo comenzaron a investigar a él. El detalle con Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Un saludo amigos y amigas de América Latina desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas La Información. Este 2 de junio de 2025, Rafael Curuchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público, encabezado por María Consuelo Porras, señalada de actos de corrupción, ambos incluidos en la lista Angel de los Estados Unidos, han dado otro golpe a las personas que en su momento dieron una lucha contra la corrupción en Guatemala. Esta vez se trata de Iván Velázquez Gómez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, también de algunos exfuncionarios de esta comisión, como la actual fiscal de Colombia, además de la exfiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Telma Aldana, y otros exfuncionarios del Ministerio Público de la gestión de Aldana. Brenda Guillén, coordinadora general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores en Derechos Humanos Guatemala, UDEFEGUA, nos da su opinión acerca de esta persecución. Lo que vemos es que lo que evidenciamos en nuestro informe, que es la cooptación del sistema de justicia, nuevamente emprende estas acciones en contra de aquellas personas que realizaron un trabajo en pro de derechos humanos o bien realizaron una función por todos los casos de corrupción que la CICIG en su momento develó junto al Ministerio Público anterior a esta dirección, digámoslo así. Efectivamente, la Sala Tercera es la que
autoriza estas órdenes de captura, y vemos que funciona esta sala en 2 vías. Primero, haciendo acciones de criminalización en contra de estas personas, pero al mismo tiempo favoreciendo a exdiputados como Jorge García en el caso Insigume, en donde efectivamente son casos de corrupción que se están favoreciendo, y los casos de personas defensoras que están sufriendo criminalización pues se agudizan con estas resoluciones. Conversamos también con Juan Pablo Muñoz Elías, coordinador de Alianza por las Reformas, quien nos comenta acerca del desconocimiento que se tiene del convenio de la creación de la CICIG y también de las implicaciones que podría traer en la diplomacia para Guatemala con el gobierno de Colombia. Revela una gran ignorancia, podríamos decir así, de las leyes del país por parte del fiscal Curruchiche. En primer lugar, porque parece desconocer los principios que sustentaron la creación de la CICIG, el mandato de la CICIG con relación a las prerrogativas que tenían sus funcionarios siendo funcionarios de Naciones Unidas en Guatemala. Y también porque está hablando de que una sala de apelaciones está ordenando una captura cuando procesalmente hablando o la legislación procesal de Guatemala implica que los únicos que están facultados para ello son los juzgados de instancia. Hay que recordar que todos los perfiles y funcionarios del actual Ministerio Público tienen ya un grave deterioro con las relaciones internacionales dentro del sistema interamericano, con Estados Unidos, en Europa. También hay que recordar que en última instancia ponen no son afines al gobierno actual, entonces también cualquier, digamos, controversia en este sentido no la tendrían que medir, no la están no es parte pues de su argumento, sino que en conclusión es irresponsable lo que hacen porque saben que puede afectar al país, pero realmente no es algo que están midiendo en este tipo de acciones. El fiscal Curruchiche se empeña en perseguir a estos exfuncionarios que ventilaron varios casos de corrupción en Guatemala, como el conocido de La Línea, encabezado por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, además del caso Odebrecht. Se ha ordenado judicialmente la difusión de alerta a Interpol a efecto que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3,000 millones de quetzales. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, informó Juan Pablo Montenegro Rojas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión 874 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, agradeciéndole como siempre por habernos acompañado en este recorrido por las realidades, luchas y esperanzas de nuestras comunidades de Mesoamérica, contadas por las voces de quienes lo viven y resisten desde sus propios territorios. Nos despedimos con el compromiso de seguir informando desde una mirada crítica, popular y comprometida con la justicia social. Un abrazo fraterno a todas las emisoras aliadas y a quienes nos sintonizan desde distintos rincones de la región y más allá. Le acompañamos Joaquín Tapia Arenas y Génesis R. Cruz, y a nombre de nuestro equipo de corresponsales en la región, gracias por su sintonía. Recuerde que puede volver a escucharnos en nuestro sitio web vocesnuestras.org o en redes sociales, donde nos encuentra como Voces Nuestras. Hasta la próxima. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.